Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 5 de mayo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, empezando por, vamos a empezar por las malas noticias. La subida esta noche de la gasolina, recuerden, sube 5 centavos la de 95, baja 3 centavos la de 91 y sube 11 centavos por litro el diésel. Un día también en el que, bueno, pues, ¿qué decirles? Ayer también habló la Asociación Bancaria de Panamá y explicó un poco lo que ha sido este proceso, cuál ha sido las pérdidas que se arrastran desde pues, estos 2 años de pandemia. Vamos a tener a Carlos Berguido en un momento, en un día en el que, bueno, no hubo concierto de Marc Anthony. Él sufrió un accidente, como acaban de escuchar. Bueno, pronto los organizadores del evento nos dirán qué es lo que va a pasar con los que abarrotaron ayer el Rommel Fernández en esta noche mágica. Bueno, una noche mágica la de Madrid. El Real Madrid saca casta y será finalista junto al Liverpool el próximo 28 de mayo en el Estadio de los Príncipes de París. Ayer, en el minuto 89, necesitaba 2 goles para poder ir a la prórroga. En el Santiago Bernabéu nada es posible, nada es imposible. Y se logró, y incluso en la prórroga pues apean al Manchester City. Un poco para que vean lo que ha sido pues este proceso de los jeques que han llegado al fútbol. El Manchester City desde 2008, estas personas han gastado poco más de 2.080 millones de dólares en armar una plantilla que no ha llegado nada más a una final de la Europa Champions, de la Liga de Campeones de Europa. Así que, pues, la casta no se vende. Pues como dice el ingeniero, si la gracia se vendiese, todos fuéramos graciosos. Lo compraríamos. Atención, porque Ucrania dice que ha matado a 12 generales rusos durante esta guerra y las decenas, recuerden el sorteo, soy 8, 2, 6 y 4. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Oiga, lo primero que voy a hacer es felicitarlo. Hombre. Pues yo sé que usted está tan contento porque ganó el Madrid. Ganó. ¿Y qué manera de ganar? ¿Qué manera de ganar? ¿Y qué manera de ganar? Nosotros ya estaban celebrando. No, ya en Manchester estaban la gente lista para celebrarlo, pero ¿qué va? Y los madrileños voltearon la tortilla y fueron a celebrar por allá por la Plaza Cibeles. Ahí es el sitio. Gente que conoce a Madrid y los que conocemos Madrid, ya hemos visto esa festividad de cómo la divierte, cómo se divierte. ¿Cómo se divierte? Y la policía, atenta a eso, lo que hace es facilitar, cerrar. Facilitar para que la gente llegue y salga exactamente con la misma, y no pasa nadie en tránsito. Nada. Ahí todo el mundo va a celebrar. Y con los que llegan ahí a celebrar, ya están bien. Ya vienen motivados. Claro. Bueno, es que estamos hablando de que la gente empieza a llegar ahí después del juego. El juego termina a las 11 de la noche, hora de España. Es decir, estamos hablando de un juego que ya era a medianoche cuando Madrid se te lanzó a la calle. Por eso que usted venga, Fernando, tan contento hoy. Sí. Hoy, jueves 5 de mayo. Bueno, déjeme decirle algunas cosas mientras usted se toma su cafecito, viene en el carro. Le vamos a dar las noticias que usted no escucha en ningún lado, que son las noticias que están pasando y que tienen efectos directos en nosotros. Primero le quiero hablar sobre el informe que dio el presidente del Banco de la Reserva Federal, el señor Powell. Fíjese lo que él dijo ayer. Primero, el aumento de la tasa de interés de la Fed es de 0.5%. Medio punto. Medio punto. Digo 0.5 porque usted le dan siempre en términos decimales. 0.5%, medio punto. Esto, y además de eso, en su informe a la Nación, porque además dio el informe y contestó todas las preguntas que le hicieron, de una forma sencilla de conocimiento. ¿Qué dijo él? Destaco 3 cosas. Uno, que no habrá aumentos drásticos. Esto inmediatamente tuvo un efecto en la bolsa de valores. Usted tiene que ver una cosa, cuando él estaba hablando, usted ponía, los números comenzaban a subir vertiginosamente. El cierre de la bolsa, los 3 indicadores más importantes, el Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, subieron a 3%. El Standard Poor's subió lo más alto en los últimos años, los últimos 2 años. 3% es una gran... Es que no olvidemos que esto tiene un efecto. ¿Y por qué la subida de las bolsas? Es decir, no solamente... La idea de la Reserva Federal es subir 3 puntos en lo que sea del año. ¿Para qué? Para que mucha gente desmotivar que el dinero esté en la calle y que esté en los bancos. ¿Qué significa eso? Que va a haber mucho dinero en el banco para invertir en bolsa. Claro. Eso es. Bueno,
para comprar acciones. Para comprar acciones. Bien, esto impulsó las bolsas e incluso impulsó el incremento de dos cosas importantes. Una, el aumento de los metales, el oro, el cobre, subió. Los refugios. Los refugios. ¿No? Entonces, la primera cosa que logró Powell fue calmar los mercados. La segunda cosa que dijo, con números, ¿no? Que la economía norteamericana se encuentra en buen estado, estado sólido. Y eso tiene una importancia en este momento. Que la economía de los Estados Unidos, la economía más poderosa del mundo, esté en buen estado, es bueno para el mundo. Claro. Igual que no es bueno para el mundo que China esté en una situación como está en este momento. La economía de China se encuentra enfrentada a un problema muy grave de la caída del crecimiento, los problemas del COVID-19, aquellas imágenes que nos están llegando de Shanghai, de Beijing, además que confinamiento suma, José, terrible. 2 meses de la caída del PMI. El PMI es el índice de actividad económica tanto industrial como de servicios. Ha bajado a menos de 50, que es el número que uno da como crítico, y van 2 meses en hilo con esta economía pues ralentizada. Para que ustedes tengan una idea. Está hablando de la China. China, la última vez que entró en recesión, bueno, antes de la pandemia, fue en 1976, el año que murió Mao Zedong. Bueno, y China era nada, era una economía del tamaño de la de España o la de Italia en ese momento. Ponga estos dos gigantes de la economía. Estados Unidos es un estado que define el Banco Central a través de su Reserva Federal. A través con los números, porque no es que decir que vamos bien, no. Como por ejemplo el informe que usted ve de los bancos centrales de Rusia, preste atención. Sí. ¿Ah? Entonces, si usted ve esto y ve lo que está pasando en China, esta así y esta arriba, hay un balance en la economía norteamericana y todos esperamos que China pueda sobrepasar esto. ¿Para qué? Porque a nosotros nos interesa una economía china fortalecida, sin duda alguna. Entonces, pero China está pasando por un problema muy grave. La segunda cosa que hizo fue el director del banco fue explicar lo de la economía norteamericana. Y la tercera cosa que hizo fue determinar que todos los incrementos serán leves. Serán, como dice Fernando, para llegar a un 3%. Sobre el 3% usted comienza a preocuparse más. Sí. Bien, pero esto tiene efectos en los bancos de nosotros y los vamos a ver ahora más tarde. Por eso le estoy dando esta información importante y nos interesa que la economía norteamericana esté fuerte, además es el principal cliente de nosotros aquí, Sí. el principal usuario del canal, las principales inversiones, la relación de nosotros, el dólar. Nosotros estamos, si a ellos le da resfriado, Entonces, nosotros nos da tuberculosis. Que lo tengan claro. Bien. Es una noticia importante. Mientras la economía rusa se encuentra, y hoy, ayer la señora Ursula von der Leyen, presidenta del gobierno de la Unión Europea, anuncia una serie de medidas que van a cerrar más el círculo contra la economía rusa, que ya está en decaída y que ya está causando serios problemas. O sea, si usted une lo que está pasando en China, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Brasil, que eso es el BRICS, Sí. Nunca se olvide de esto, son las economías emergentes de más peso. Y lo que pasa en estas economías emergentes, en la India y Sudáfrica, se dará cuenta que esas economías emergentes están sufriendo duramente. Como consecuencia, usted puede asumir que habrá una caída del crecimiento global. Y hay una caída del crecimiento en la región. Por eso la importancia de los datos sobre Panamá, que indican que será la economía de mayor crecimiento en la región latinoamericana. No Colombia, como aparece por ahí en algunos lados. No. Como aparece en Bloomberg. En Bloomberg siempre que quieren empujar un candidato, cambia el número, ¿no? Bueno, usted mire los números en diferentes entidades para darse cuenta. Entonces, esta dinámica económica es importante que la tengamos en la mente, porque este apretar de tuerca a Rusia, ¿qué es lo que está planteando? Se está planteando que el Sberbank, la entidad financiera que controla el 35% de las transacciones financieras en Rusia, va a ser sacado de la lista SWIFT. Es decir, no va a poder tener relaciones de intercambio comercial. ¿Sabe lo que es el SWIFT? El SWIFT es un número que usted usa para mandar y pagar. Si usted no está en eso, no está en nada. Sí.
Y esto va a apretar más a la economía financiera de Rusia, que tuvo dificultades para pagar la deuda en dólares. Y no es que Rusia no tenga, es que le congelaron los activos, tanto líquidos en monedas como en oro. En oro. Y usted no puede coger oro, que lo que tenga allá y que pague en oro, y que aquí están tantas. No, y hay una Al no tener esta conexión, la economía rusa va a sufrir en su crecimiento, no importa lo que le diga Putin a la gente. Y los rusos lo van a sentir. Además de eso, ayer se anunció por parte de la Unión Europea una desescalada, una decisión de bloquear la compra de petróleo y de gas natural a Rusia en un periodo de 6 meses, y que algunos países le harán la excepción a esto por los problemas de suministro, tendrán que buscarlo en otro lado, y esto significa una caída sustancial de los ingresos líquidos para el gobierno de Putin. Esto es serio. Una oportunidad para Qatar, para Indonesia, para Kazajistán y Argelia sobre todo. Y Dinamarca. Y Noruega, que tienen petróleo. Bien. Entonces, este es el mundo. Un replanteamiento, pero grande. Sí, esto es una especie de terremoto o de bomba nuclear financiera. Nosotros nunca en la vida habíamos visto esto. No. Nunca las sanciones se habían puesto de esta magnitud. Claro, por otra parte, escuche esto que le voy a decir. ¿Se acuerda que le dije que leyera las declaraciones del Papa Francisco? Y ahora sí tengo el periódico que se publicó en el Correo de la Sera. Con el Mensajero de la Tarde. El Corriere de la Sera. El Mensajero de la Tarde. Esa es la traducción. Yo lo traduzco. Mire usted. Es el Mensajero. El Mensajero de la Tarde. La Sera es la tarde. Mire. La ventaja de estar al lado de gente que sabe. Bueno, mire lo que él dice. Le voy a dar la cita textual. El Papa Francisco le dice al patriarca Cirilo, es el equivalente a el pontífice de la Iglesia Católica. Cirilo es el pontífice de la Iglesia Ortodoxa. No, es que ahí fue la entrevista que yo hice el lunes. Las iglesias ortodoxas son autocéfalas, son 15 iglesias que tienen una cabeza. Cirilo es la cabeza de la ortodoxa rusa, sí. Solamente, no la armenia ni la... Sí, pero eso, de la rusa. Él es equivalente en Rusia. En Rusia. Sí, solamente en Rusia. Sí. Exactamente, esto tiene todo, así exactamente. 100 millones de devotos. En Rusia. 1000 parroquias. Fíjese lo que le dice. 1000 monjes. Fíjese lo que le dice el Papa Francisco a Cirilo, el patriarca de la ortodoxia rusa. Le dice: no se convierta usted en el monaguillo de Putin. Wow. En términos políticos y religiosos, esta es una de las críticas más violentas que yo he escuchado. Entre pares. Entre pares. Y esto es una expresión de la división que está saliendo en el mundo religioso y particularmente entre el Papa Francisco, dirigente máximo del catolicismo, el patriarca ucraniano de Rusia. De Rusia. Ucrania tiene y la actitud de la iglesia ortodoxa ucraniana. No, rusa sobre todo. Ucraniana, que está en contra. Bueno, desde el 2014 se escindió la ucraniana de la rusa. Y eso, ahora, esta presión de Francisco une más a Francisco hacia la iglesia ortodoxa ucraniana, porque además Francisco dice que hablar con Putin es perder el tiempo porque Putin no va a cambiar de posición. Wow. Duras las declaraciones de un hombre que por naturaleza es prudente. Prudente. Usted lo puede esperar de eso de políticos, pero sí. Usted puede esperar de líder religioso, porque a esos niveles se tratan con mucho respeto, porque hubo mucho avance en buscar una unidad de las iglesias. En las iglesias cristianas. Sí. Pero ha habido, esto es un elemento importante que en otra área, que no es la economía, que no es la guerra, se ve afectada por lo que está ocurriendo. Fíjese, nada para que tenga usted... Pero es que Cirilo ha sido, se puede decir que quien ha avalado todo ideólogo. Lo que ha hecho. No, porque él es el ideólogo, él cree en eso. Él ha dicho incluso que esto es una guerra santa. Sí, él cree en eso. Cree en eso, es decir, Putin... Usted no vio a Putin en la iglesia ortodoxa rezando. De la Pascua. Y eso es parte de una ideología ultranacionalista que el patriarca Cirilo comparte. Y hay ideólogos de ese ultranacionalismo. Putin no es nada de marxista ni nada. Este es un nacionalista
Está más cerca. de un estado de un petroestado de alto nivel de corrupción. El que quiera mirarlo de otra forma, Sí. se está equivocando. Y va a seguir su guerra sangrienta. Y ahora le cuento un poquito más sobre eso. Pero téngalo nada más en cuenta lo que pasó en los Estados Unidos ayer, lo que pasó en la bolsa, lo que está pasando con el cobre, lo que está pasando con el oro. ¿Por qué nos interesa todas esas cosas? Porque va a tener un efecto esto en Panamá, y lo vamos a ver ahora. Tenemos una entrevista para ustedes. Dos, tienes que ver con lo que pasa en los metales, tienes que ver con nosotros, claro, porque nosotros estamos produciendo cobre. A nosotros nos interesan estos precios. Tienes que ver con esto porque lo que dijo el posible embargo o el embargo programado del gas y del petróleo ruso, ¿qué hizo ayer? Aumentó el valor del barril del WTI, terminó en 107.6 el barril en la tarde de ayer. Y hoy ayer se anunció un aumento de la gasolina en Panamá, que se anuncia por litro. Cuando usted le dice un litro, 1.27 litros, el valor usted nomás tiene que multiplicar 1.27 por 3.785, que es el número de litros que está en un galón, y le da el precio en galón. El precio de la gasolina en galón aproximadamente está en 4.81. Sí, ya está rozando los $5. Y el diésel Ya pasó los $5. está en 5.15, pero además hay un problema con el diésel, que va a escasear. Sí. Póngase esto todo en perspectiva, respire hondo. Hay problemas muy serios en el mundo, pero lo vamos a resolver. Les voy a dar otra noticia importante que tiene que ver con Colombia, mi querido amigo. Ayer el presidente Duque anunció la precipitada extradición de Dairo Antonio Usuga, Otoniel, el jefe del cartel del Golfo, uno de los hombres más terribles, que fue en una época temprana de su vida parte de la FARC y que terminó siendo uno de los hombres que pertenecía a a los paramilitares, las llamadas autodefensas, y con grandes contactos. Y después terminó siendo el jefe del cartel, uno de los más poderosos, tan perverso como Pablo Escobar. Bueno, este hombre fue extraditado y en Colombia, porque antes ya él había hecho algunas denuncias sobre militares vinculados al paramilitarismo, civiles y miembros de los partidos vinculados al narcotráfico, y en forma sorpresiva se lo llevan para los Estados Unidos. Entonces los familiares, la gente con esto dice, ¿cuál es la prisa de llevárselo? Ahora, usted puede estar seguro que las autoridades norteamericanas van a extraer de él toda la información. Hombre. Sin duda alguna. El problema es que se queda Colombia sin saber la verdad de qué es lo que este hombre sabía de lo interno. Porque frente a eso que está pasando, fíjese lo que pasa además de esto. El que va al frente de todas las encuestas, Gustavo Petro, denunció que él iba a ser objeto de un atentado. El presidente Duque dice que las autoridades no tienen conocimiento de que va a ocurrir esto. Sin embargo, dice Duque, hemos tomado las medidas para proteger a Gustavo. Petro. ¿Y por qué? Porque Colombia tiene experiencia en magnicidio, asesinatos de dirigentes políticos y magnicidio, desde Gaitán. Gaitán, hace 75 años. Ha habido toda una serie de asesinatos de altos dirigentes políticos. Galán, el ministro de Justicia, Lara Bonilla, cuyo hijo corría. Corrió, porque corrió en la primaria del parte del centro. El hijo de él corre con vicepresidente de Fico. De Fico. Sí. Fico Gutiérrez. Él es un liberal. Sí, de Fico. Sí. Es Lara Bonilla, sí. Lara Bonilla. Bien. Y mientras las encuestas ponen a estos dos hombres, a Gustavo Petro y a Lara, él no se llama Lara Bonilla, él se llama Bonilla. Bonilla, sí. Lara, el apellido Lara, el candidato, vicepresidente. Corre Petro muy adelante y Fico Gutiérrez en segundo lugar, tratando de evitar que
el candidato Gustavo gane en primera vuelta, porque en segunda vuelta otro gallo va a cantar. Es difícil saber qué va a pasar en Colombia, pero los pronósticos que damos nosotros es que acuérdense que las elecciones son a fin de este mes, 29 de mayo. Va a quedar de primero Petro. Existe una posibilidad de que gane en primera vuelta, y si no gana, irá en segunda vuelta con el candidato que va de segundo, pero lejos de él, pero lejos del resto, Fico Gutiérrez. Y ya en la segunda vuelta tendremos otros pronósticos, cuando veamos cómo se arreglen las fuerzas políticas colombianas. En medio de todo esto, Colombia vive la inflación, la pobreza, la insatisfacción y la desconexión de muchos dirigentes políticos con la realidad y la salida de la lucha presidencial de los grandes partidos tradicionales. No así en la Asamblea, en el Congreso, donde están representados los dos. Son los dos y bastante bien representados, de acuerdo a la proporción que cada uno sacó. Entonces, el siguiente problema que usted tiene que mirar, ¿no?, aparte de esto de Colombia, es lo que está pasando en los Estados Unidos con esta filtración de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahora está saliendo toda clase de información en los Estados Unidos y ya hay una movilización de todas las mujeres a favor y en contra del aborto que se ha apoderado de la dinámica política. Y esto sin duda alguna va a favorecer a los demócratas, porque va a sacar a los demócratas del letargo donde estaban, por razones múltiples. Además que les da una causa común. Claro. Es decir, en el desastre que hay de que el Partido Demócrata está totalmente disperso, puede tener una causa común. Porque además también en el republicano pasa algo similar en sentido contrario. En el sentido contrario. Y todavía, sin duda alguna, porque ayer en las primarias, la fuerza de Trump para escoger candidatos es buena. Falta ver si es buena para llevarlos al triunfo. Porque para escoger candidatos... De Trump y de Santis. No importa, el problema es si ganan. Entonces, ahora hay una nueva dinámica en los Estados Unidos política, pero la economía de los Estados Unidos es el techo donde esto está. Cuando la economía no es el problema. Y el problema de los Estados Unidos es esto, pero más que la economía, el problema de Estados Unidos es la inflación. Ese es el problema, el costo del petróleo. Entonces, esta situación en los Estados Unidos está en desarrollo. Hay protestas en la Corte Suprema de Justicia, hay cantidad de artículos por eminencias de los Estados Unidos hablando de la forma secreta como la Corte ha manejado estas cosas. Y ahora hay cuestionamientos con respecto a la Corte. ¿Dice usted el estremecimiento que hay en el mundo de las institucionalidades? De esto, sin embargo, en los Estados Unidos se mantiene la institucionalidad con una fortaleza de la nación, contrario a lo que pasa, por ejemplo, en Rusia. ¿Qué institución hay en Rusia? Putin y 5 hombres más. El Senado, la Corte, nada de eso funciona. Y ahora resulta que ni el ejército. Bien. Entonces, en el marco de esa situación, observe ahora políticamente el comportamiento de China y de la India. China está viviendo un momento complicado, complejo, y ha bajado el tono de algunas cosas y ha subido el tono de otras. Ha subido el tono del ataque a los Estados Unidos. Y hay ahora información de inteligencia norteamericana y europea que liga a hackers rusos chinos con la intención de interferir en los países en donde están haciendo ese hackeo. Pero además de eso, esto provocó que Corea del Sur haya puesto su gente de inteligencia a apoyar en la lucha sobre los ataques cibernéticos a la OTAN. Porque mientras estábamos hablando de la guerra de Ucrania, la guerra de tanques y soldados y asesinatos y bombardeos, se está desarrollando en forma simultánea varias guerras. La guerra cibernética, el espionaje cibernético, la guerra económica y financiera de ambos bandos. O sea, Putin toma medidas, corta petróleo, corta gas, los otros le cortan. Y Putin se ha quedado aislado del mundo en general.
y ha debilitado al Estado ruso en un momento en que el Estado chino, por la situación de la economía y las cosas que están pasando, también se ha debilitado. Y la capacidad de China de llegarse al hombro a Putin se limita. Y es por eso que China juega en este juego a favor de ella solamente. Ya veremos si esto es posible, porque los mercados de la República Popular China están en los Estados Unidos y en Europa. Bueno, la solución parece que va a ser el mercado interno Y el efecto de meterle dinero público a inversión exactamente. a inversión, Claro, a la empresa pública. empresa pública. Infraestructura. Infraestructura, básicamente. Una cosa importante con respecto al petróleo. Esta decisión de la Unión Europea va a crearle problemas a Rusia de liquidez, pero también va a crear problemas en el mercado petrolero. Y nosotros vamos a tener inflación, no solamente de gasolina, ya lo estamos teniendo en productos para la producción de alimentos. A la vuelta le vamos a hablar sobre esas cosas y más. También le quiero hablar sobre este aumento de la positividad en 19.9%. Más de 1000 casos. Lo que nos indica a nosotros que estamos dentro de la quinta ola y estamos descuidando algunas medidas como sociedad que debemos tomar en consideración para bajar esto. Vamos a hablar también sobre los problemas internos que hay en el PRD en su elección y los efectos de la inflación. Esos nuevos ciudadanos que quieren ahora replantearse, no son ningunos nuevos ciudadanos, son los viejos ciudadanos que quieren hablar ahora de repensar la república. ¿Por qué no la repiensan cuando se están llenando los bolsillos? O cuando Yo me pregunto esas cosas. poniendo gobiernos. Y quiero hablarle de la maldad que están ocurriendo en algunos medios. Yo a veces me pregunto, cuando usted enfila el ataque, creando un ambiente de ansiedad, de destrucción, de negatividad y de ataque a las familias. Si una familia pasa un trabajo, yo siento siempre un nivel de precaución para hablar del mal de otra familia, porque todas las familias tenemos problemas. Sí. El que diga que no es así, le miente. Entonces uno tiene que respetar ciertos valores que a la sociedad panameña le importa, no le importa, algunos, por pegarle políticamente a alguien. A la vuelta, eso y más en lo Así es. nacional.